Estamos... ¿Sí? Vale. Buenos días. Tras la reunión del Comité COVID extraordinario que hemos celebrado hoy sábado, vamos a darles las cifras, la actualización de la pandemia en la región de Murcia. Según las últimas cifras de la evolución de la pandemia en la región, hoy es un día especialmente complicado. Por primera vez nos acercamos al millar de casos registrados en la región de Murcia. La situación es de máxima alerta en España y también en la región. Es un momento crítico para toda España. La situación actual en la región, según la información del Servicio de Epidemiología, hasta ayer a las 23:59 era la siguiente. El número de casos activos a día de hoy es de 10.138 personas contagiadas. 427 se encuentran ingresadas, de las que 77 se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Hay que lamentar, lo más lamentable de esta situación, la pérdida de 4 personas, 3 varones y una mujer, de edades de 38 años, lo que venimos de vez en cuando diciendo que aunque la mayoría de los fallecidos son personas mayores, también hay personas jóvenes que fallecen, por desgracia. También, y el resto de 61, 84 y 85 años, de los municipios de Totana, Murcia, Santomera y Yecla. De los 924 casos que se registraron ayer, 304 corresponden al municipio de Murcia, 77 a Villanueva del Río, 50 a Molina de Segura, 47 a Cartagena, 42 a Torre Pacheco, 31 a Lorca y Cieza, 25 a Caravaca, 20 a Archena y Totana. El resto repartidos en los diferentes municipios de la región. Hay que destacar en este sentido que realmente la pandemia en la región ahora mismo está en todos los municipios de la región prácticamente, queda un municipio sin casos y se reparte en toda la población. Ya no hay un grupo de edad, aunque pueda estar la juventud más afectada, también está afectada la población mayor y está afectada toda la población. El número de pruebas realizadas ayer alcanzó la cifra de 333.000 desde el principio de la pandemia. Ayer se hicieron cerca de 6.000 pruebas. Según la última actualización del informe emitido por el Ministerio de Sanidad, la región registra una tasa de incidencia en los últimos 7 días de 180 casos, inferior a la media nacional, que sería de 191, y una tasa en el periodo de 14 días de 379, que sería muy cercana a la media nacional de 361 por cada 100.000 habitantes. A pesar de estas cifras, o por estas cifras, mejor dicho, realmente la evolución es nada favorable. Ayer nos acercamos al millar de contagios, una cifra que realmente desde Salud Pública, desde el Servicio Murciano, desde todos los que estamos trabajando en esta pandemia, siempre nos parecía una cifra muy lejana y por desgracia, no la veíamos como una cifra posible. Esto en los próximos días puede suponer una verdadera amenaza para el sistema sanitario. Esto es importante que todos seamos conscientes. Si no somos capaces de interiorizar las medidas de prevención y distanciamiento social, el sistema sanitario se verá colapsado en poco tiempo. Lo dijimos en la última rueda de prensa, dimos un mensaje de alerta y aquí hay que dar un mensaje de alerta a la población en ese sentido. Si no nos corresponsabilizamos, serán baldíos los esfuerzos y recursos que pongamos para afrontar esta pandemia. La sociedad tiene que ser consciente de que esta pandemia solo la podemos parar entre todos. No es una cuestión estrictamente sanitaria, es una crisis de salud pública y las crisis de salud pública solamente con medidas generales se pueden parar. Es una cuestión de disciplina social y de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. De los casos que tenemos registrados en las últimas semanas, más del 75% se originan en el ámbito familiar y en el ámbito de ocio. Social y de ocio, social, familiar y de ocio. De ellos, en la mayoría, el contagio se produce al quitarnos la mascarilla, quizá por la confianza que tenemos de estar entre familiares, amigos, que como hemos venido reiterando, creemos que no nos lo pueden transmitir, pero sí nos lo transmiten. Solo hay un camino. O tenemos que reducir nuestra actividad e interacción social a lo mínimo y necesario, sobre todo en familias que no sean convivientes. Evidentemente, nuestro núcleo de convivencia, nuestra casa,
no podemos reducir la vida. Pero cuando planteemos juntarnos con familias, con nuestra familia que viva en otro domicilio, tenemos que plantear que hay que guardar las distancias de seguridad y que hay que seguir tomando las medidas. Hay que pensar que estamos en un momento en que todo aquello que podamos retrasar, lo retrasemos. Realmente, si tenemos pensado celebrar un cumpleaños, celebrar cualquier cuestión, cualquier reunión que podamos querer tener, si la podemos retrasar, retrasémosla. Como saben, en la última reunión del Consejo Interterritorial, en la que se presentó el plan de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19, el Gobierno de la región apostó por una medida extraordinaria como es el toque de queda ante una situación tan extrema como la que nos encontramos, y la misma debería ser acordada por el Ministerio con carácter general para todo el territorio nacional. Se ha anunciado ya un Consejo de Ministros que puede dar amparo y cobertura legal a la adopción de esta medida, así como unificar el criterio para todo el territorio nacional. Mientras anuncio que ya estamos preparando medidas mucho más restrictivas para la próxima semana en la región de Murcia. A la espera de este posible acuerdo del Consejo, se ha encargado a los servicios jurídicos la elaboración del texto que regule la implementación de la medida del toque de queda en la región, caso de ser necesario, con la intención de someterlo con carácter previo a su aprobación al criterio y visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al objeto de garantizar la salvaguarda de los derechos implicados en la adopción de esta medida. Los técnicos de la Consejería de Salud coincidimos en la necesidad de que es muy importante reducir la movilidad en la situación actual de pandemia, pero sobre todo reducir al mínimo la vida social. Por mucho que nos duela, es la única medida que puede frenar esta deriva en la que nos hallamos y por la que transitaremos en los próximos 2 meses. Suprimir cualquier contacto social es la medida que todos tenemos que interiorizar estos días tan complicados para la región y para el conjunto de España. Y sin más, quedo a disposición de las preguntas que puedan surgir. Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntarle, bueno, en primer lugar, si nos puede adelantar por dónde pueden ir esas medidas mucho más restrictivas. De un lado, si se aplicarían las medidas que estaban previstas en ese nivel 3 del plan de respuesta, por ejemplo, restringir más todavía la asistencia a bodas, a velatorios, los aforos en teatros, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Si también se estaría contemplando el confinamiento perimetral de la ciudad de Murcia. Me gustaría en ese sentido también preguntarle un análisis de la situación en la ciudad, porque parece que han crecido mucho los contagios en la ciudad de Murcia. Y ya por último, bueno, ha comentado que están esperando, bueno, pues el Consejo de Ministros que mañana pueda dar amparo a la medida del toque de queda. Entonces, por sus palabras, se parece interpretar que les parece correcto y que les parece adecuado que mañana se apruebe ese estado de alarma, pese a que estos días parecía que el Gobierno regional prefería otra fórmula. Gracias. Bueno, de la primera medida estamos trabajando en ello. Realmente, ahora mismo hay un documento público del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora teníamos documentos previos que se habían sacado, pero que eran menos concretos que el documento del Consejo Interterritorial de Salud. Evidentemente, siempre hemos tomado medidas en base a los documentos que había, tanto nacionales como internacionales. Ahora tenemos un documento nacional recién aprobado, con lo cual las medidas, evidentemente, van a ir pueden ir en esa línea, aunque se está trabajando en ellas y se delimitará correctamente. Respecto al otro tema del estado de alarma y demás, lo que hay que hacer, nosotros lo que vamos a hacer es esperar, porque nosotros realmente sí creemos que limitar la movilidad nocturna puede tener buenas consecuencias para el control de la pandemia. Francia es de los pocos países que lo ha hecho y de la fase inicial de la pandemia tiene datos de un 35%, creo recordar que era, de la bajada de número de contagios simplemente con esa bajada de la movilidad nocturna, con lo cual técnicamente es una medida que parece acertada, aunque evidentemente habrá que ir viendo su evaluación. Y respecto a cómo se haga jurídicamente, yo ahí realmente no entro, porque es que se me escapa de si hace falta pedir un estado de alarma, si no hace falta pedir un estado de alarma. Es una cuestión en la que bastante tenemos con lo que tenemos técnicamente desde epidemiología y de salud pública como para ya entrar en esos temas. Sí, perdón, sí. Respecto a los confinamientos perimetrales. Sí, perdona. Los confinamientos perimetrales es una cosa que se evalúa, pero realmente es una cuestión que el confinamiento perimetral es una medida que restringe derechos fundamentales y que cada vez está técnicamente más discutida.
esa medida. Con lo cual se evaluará. Desde luego, el tema de los confinamientos perimetrales, la mayor utilidad que tienen es para evitar que una parte de la población haga en otro territorio cosas que en su territorio no están permitidas. Eso es la mayor utilidad. O sea, por ejemplo, pues, si en un momento determinado no se puede ir a un campo de fútbol en un sitio y la gente de ese sitio se va a otro sitio al campo de fútbol. Eso, pero en cuanto a que la gente, el confinamiento perimetral, pues muy posiblemente se vaya a la dilución del mismo, porque no parece que sea la medida más acertada. Pasamos ahora a trasladarle las preguntas que nos remiten vía WhatsApp los medios de comunicación. En primer lugar, Europa Press quiere saber cómo el Gobierno regional piensa velar por el cumplimiento del toque de queda, si se baraja de nuevo contar con el Ejército para realizar controles puntuales o patrullar por las calles. Pues realmente es una cosa que escapa un poco del límite donde estamos, pero habrá que recurrir, si llegamos a ese punto del toque de queda, a las mismas medidas que se tomaron en fases anteriores. Pero eso es una cuestión que cuando llegue el momento de implantarlo habrá que recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si es lo que está recomendado jurídicamente para que se cumpla el mismo. Álvaro García, del diario.es, pregunta ¿cuál es el riesgo real de que se llegue al colapso sanitario, especialmente en las UCI, si la evolución de la pandemia sigue por este camino? ¿Ha valorado el comité alguna medida más restrictiva de las que hay actualmente en las zonas con más incidencia? Pues yo creo que ya lo hemos comentado, en el sentido de que sí, se están valorando medidas más restrictivas, que vamos a esperar al día de mañana a ver qué ocurre y que, lógicamente, pues hemos dado ese mensaje muy claro en el sentido de que si el número de contagios sigue en este sentido y además puede seguir aumentando, porque hay que tener en cuenta que en la región no sabemos el número exacto de personas que han pasado la enfermedad, pero han sido muy pocas en relación al 1,5 millones de murcianos, con lo cual la capacidad todavía de aumentar la epidemia es muy importante. Entonces, eso es una epidemia de este tipo. Es una crisis de salud pública que hace que sea imposible detenerla si no es por parte de la población. Y el sistema sanitario, no hay ningún sistema sanitario en el mundo que esté capacitado para no ser desbordado por esta ola. Por eso tenemos que pararlo en este momento. Spain Report nos pregunta qué recomendaciones técnicas se han trasladado al Gobierno regional por parte de los epidemiólogos para grupos de pueblos relacionados a nivel supramunicipal, es decir, Valle de Ricote, Mar Menor, Eje Noroeste, etcétera. No he seguido la pregunta. Quiere saber si se han hecho recomendaciones a grupos de municipios por comarcas. No, en general estamos ya en medidas muy generalizadas porque, como he comentado, realmente ya no es lo que veníamos teniendo hasta ahora, que veíamos que un municipio destacaba la incidencia. Si vamos a la tabla del número de casos, realmente lo que vamos a ver es una distribución prácticamente muy equilibrada entre muchos municipios y en función de la población prácticamente hay incidencia, con lo cual algunos municipios se pueden tomar medidas más restrictivas y otros menos, pero ya es una cuestión, ya no es una cuestión de municipios concretos, es una cuestión regional y es una cuestión de España. No se está, por desgracia para todos, no se está librando de esto nadie. La opinión quiere saber el horario que se está barajando para el toque de queda, si sería a partir de las 11 de la noche y si se plantea cerrar los bares a las 10 de la noche. Bueno, eso es lo que se ha publicado. Hay que intentar llegar a un consenso nacional porque cualquier medida tomada desde un consenso nacional es más útil y produce menos distorsión. Hay comunidades autónomas que han puesto un horario de cierre a las 10, otras que han puesto un horario de cierre a las 12. El intermedio sería a las 11. En cualquier caso, hay que intentar llegar a un consenso nacional para conseguir que sea una medida más efectiva y que sea más aceptada por la población, como es lógico. Onda Regional quiere saber en qué áreas sanitarias se concentran las mayores complicaciones en hospitales. Pues en principio eso, si queréis, os puede dar el dato gabinete. No tengo yo aquí el dato en concreto de dónde está más ocupación de la UCI y demás, pero vamos, como hemos comentado, es una cuestión muy general. La onda epidémica, además, ha sufrido un aumento muy reciente en los últimos 10 días, con lo cual, afortunadamente, las UCIs todavía no ha sufrido un aumento importante, pero es una cuestión de tiempo
en el sentido de que si la onda epidémica sigue a este ritmo, afectará a todos los hospitales de la región, porque el número de casos está repartido por toda la región. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Gracias a vosotros.